¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la certeza fría e inconfundible de que algo o alguien acaba de dejar tu habitación? No hablo de un sueño o de la parálisis del sueño. Hablo de esa huella térmica, ese vacío en el aire, que te obliga a abrir los ojos y mirar el techo, sabiendo que acabas de perder el rastro de una presencia que te observó mientras dormías. Es el instante en que la soledad se siente más como una mentira, como una ilusión cuidadosamente fabricada para que bajes la guardia. Esa es la sensación que quiero que guardes, esa incomodidad íntima y opresiva, porque es el portal de entrada a donde vamos. Vamos a Guerrero, en 1930, una época donde el país entero parecía contener el aliento, donde la tierra era dura y la esperanza era un lujo que solo se podía pagar con sudor y con deudas. No había lujos en esa costa, solo el implacable Pacífico y la neblina espesa de la resignación. Y cuando digo Guerrero, no me refiero a los grandes balnearios que vendrían después. Me refiero a un tramo de arena que era apenas visible en los mapas, un caserío donde el único sonido constante, la única voz de autoridad, era el oleaje. Ahí, en ese olvido salino, es donde comienza esta historia. Y te aseguro que es una historia que no se cuenta en voz alta, porque nombrar estas cosas es darles, de nuevo, la bienvenida a la orilla. Si decides quedarte conmigo en esta oscuridad hasta el final de la tercera parte, haz un pacto de silencio ahora, un pacto íntimo y no verbal. Si te atreves, deberías considerar sellarlo de alguna forma, para que no olvides lo que escuchaste aquí. La vida en ese pueblo, que no necesito nombrar, era una rutina de desesperación calmada. Los hombres salían a pescar con la fe rota, las mujeres cosían y esperaban, y los niños crecían demasiado rápido, aprendiendo el lenguaje de la necesidad. Pero en 1930, la marea empezó a cambiar. No solo la marea física, que seguía su curso lunar, sino la marea de la expectativa. Empezaron a llegar cosas, y esto es importante. Escúchame bien, no eran cosas normales, no eran desechos de barcos o trozos de madera vieja. El mar, que históricamente solo se había llevado, de pronto empezó a devolver. Pero lo que devolvía era demasiado perfecto, demasiado fuera de lugar. El primer hallazgo notable fue una caja de música, no de metal oxidado o madera hinchada, sino de palo fierro pulido, completamente sellada. La encontró un muchacho, Manuel, que había perdido a su padre en un naufragio 2 años atrás. La caja no flotaba, simplemente estaba varada, como si la hubieran depositado con cuidado entre la arena húmeda. Cuando la llevó a casa y la abrió, el sonido que salió no fue de orquesta o de vals, sino de una risa de niño, una risa clara, vívida, que era idéntica a la risa que Manuel había olvidado de su propio padre. Nadie en el pueblo le creyó al principio. Pensaron que era la pena, que la soledad le había fabricado un recuerdo audible. Pero esa noche, la madre de Manuel durmió por primera vez en paz desde la tragedia. Y lo más extraño de todo, el pequeño terreno árido de su casa, donde no crecía ni la maleza, amaneció cubierto de la flor más rara de la región, una orquídea silvestre que solo florecía en la cumbre de la sierra. Eso fue el inicio de la fascinación y el pánico que se arrastraría por el pueblo. El mar, ese monstruo frío, se había convertido en un prestamista, y las deudas aún no estaban a la vista. Los días se volvieron obsesivos. Al amanecer, la playa no era un lugar de trabajo, sino un terreno de caza silencioso. La gente caminaba con la cabeza baja, buscando el regalo, la promesa que el agua había depositado para ellos. Y el mar, en su generosidad extraña, no fallaba. A una mujer que había perdido su capacidad de hablar tras un susto violento, la corriente le trajo una concha grande, de un color púrpura profundo. No era una concha hueca, tenía un peso sólido.
Al tomarla, no la llevó a su oído para escuchar el océano, sino que la presionó contra su garganta, y al instante su voz regresó. Pero la voz era extraña, demasiado alta, vibrante de una alegría que ella nunca había conocido, como si la concha no le hubiera devuelto su voz, sino que le hubiera implantado la voz de otra persona, mucho más feliz, mucho más ajena a la pena. ¿Comprendes la naturaleza de esta llegada? El mar no ofrecía dinero, ni pescado abundante. Ofrecía reparación. Reparaba la pena, la pérdida, el defecto. Y ese tipo de curación siempre es la más peligrosa porque se infiltra en lo que crees que eres. El objeto más codiciado y el más terrorífico se conoció simplemente como el fragmento. Era una pieza de obsidiana negra, perfectamente cortada, que aparecía y desaparecía sin patrón. Se decía que si sostenías el fragmento y pensabas en un recuerdo doloroso, éste desaparecía de tu mente, borrado con la limpieza de un borrador de tinta. Lo tomabas, deseabas olvidar la cara de tu hijo muerto o la humillación de la pobreza extrema, y la memoria simplemente se iba. La gente empezó a coleccionar estos olvidos, y aquí es donde la tensión se vuelve realmente psicológica, realmente insoportable. Porque una persona sin sus peores recuerdos no es una persona feliz, es una persona vacía. Imagina un pueblo entero donde todos han negociado sus penas. Un día te sientas a la mesa y ves a tu esposa. Sabes que la amas. Pero el recuerdo de la primera vez que la viste, el dolor compartido al perder la cosecha, las cicatrices que cimentaron su vida juntos, todo eso está ausente. Ha sido canjeado por un poco de obsidiana fría y silenciosa. El silencio se volvió el lenguaje dominante. Los murmullos en el mercado ya no eran sobre la pesca o el clima, sino sobre la obsesión de la próxima marea. La noche se volvió un tiempo de ansiedad. ¿Quién saldría a la playa? ¿Quién encontraría el siguiente pacto que el mar ofrecía? El terror no estaba en lo que ganaban, sino en lo que dejaban de sentir. La apatía se instaló como una enfermedad lenta. El pueblo se enriqueció visiblemente en cosas materiales, joyas que nunca se oxidaban, monedas antiguas, herramientas que no se desgastaban. Pero las conversaciones morían al nacer. Los abrazos se volvieron fríos, meros rituales de costumbre. ¿Cómo puedes amar de verdad si has borrado el dolor que te enseñó la valía del amor? Los más viejos intentaron advertir. Decían que el mar no era Dios, que el mar era un coleccionista de almas, que estaba depositando anzuelos con carnada perfecta. Pero los viejos eran los que más penas llevaban, y por lo tanto eran los más tentados a salir en secreto, con sus linternas de queroseno temblando, a buscar el fragmento que les concedería el olvido total. Había una regla no escrita, una conciencia colectiva que se desmoronaba. Si encontrabas algo, tenías que guardarlo en secreto. Si compartías tu promesa, de alguna manera, el valor de ésta se diluía, y la alegría de tu reparación se convertía en la envidia y el juicio de los demás. Esto creó una red de secretos y miradas furtivas. Las casas se llenaron de objetos hermosos y silenciosos, y los hogares se vaciaron de calor y de confianza. Esto es fundamental para entender lo que pasó en Guerrero. La promesa no era solo el objeto. La promesa era el acto de traicionar tu propia humanidad en busca de una paz artificial. ¿Te has preguntado alguna vez si la calma absoluta es peor que el caos? Piensa en una habitación completamente en silencio, sin el zumbido de la electricidad, sin el sonido de la respiración, un silencio antinatural. Eso era el pueblo a las 10 de la noche. Los niños, claro, fueron los primeros en mostrar los síntomas físicos. Los niños no tienen la capacidad de gestionar el vacío emocional de sus padres. Ellos absorbían el silencio. Empezaron a jugar a juegos sin sonido.
donde solo se miraban los unos a los otros, copiando los gestos de las promesas. El hijo del pescador que encontró el fragmento de obsidiana, por ejemplo, ya no lloraba, nunca. Aunque se cayera, aunque se golpeara, su rostro era una máscara de neutralidad pulcra, y si le preguntabas algo sobre su padre, se quedaba en blanco. La verdadera paranoia comenzó cuando los objetos empezaron a exigir su pago. Y no, el pago no era monetario, era más profundo, más íntimo, más acorde con la naturaleza de esos regalos. Si la concha te había devuelto la voz, exigía algo a cambio que el mar necesitaba: el sonido. La mujer que había recuperado el habla empezó a darse cuenta de que cada palabra que pronunciaba se llevaba consigo, de forma inexplicable, un sonido del ambiente circundante. Al principio era imperceptible. Decía: «Voy a hacer el café», y el sonido de los grillos exteriores desaparecía por completo. Decía: «Hace frío», y el crujido de la madera en la fogata se silenciaba. Al cabo de 2 semanas, su casa era una cámara anecoica. Podías gritar en medio de la sala y el sonido se extinguía justo en el umbral de la boca, dejando solo un soplido vacío. La promesa había sido cumplida. Tenía una voz, pero el pueblo entero se estaba quedando sordo a su alrededor, una pequeña área a la vez. El mar arrastraba promesas, y con ellas la disolución. La gente se volvía adicta a la perfección temporal. Veían el costo en sus vecinos, pero se decían a sí mismos: «Mi necesidad es diferente, mi pena es más grande, yo puedo controlarlo». ¿Acaso no es ese el mantra de todo aquel que se acerca al borde? Recuerda este detalle, porque es la clave de todo el horror que vendrá después. El mar no les pedía que abandonaran a sus familias o que cometieran actos atroces. Les pedía que se abandonaran a sí mismos, que se volvieran incompletos, pero perfectamente funcionales. Si sientes que el aire se ha puesto pesado ahora mismo, si reconoces este tipo de ansiedad lenta y penetrante, quiero que me dejes una sola palabra abajo: «Lo escuché». Y por favor, no te guardes esta historia. Compártela con alguien que sabes que necesita saberlo, pero no la veas a solas con esa persona. El miedo, para los habitantes de Guerrero en 1930, no era un grito. Era el sonido de la marea retirándose, revelando un objeto brillante en la arena, y la angustia de saber que la única forma de recuperar lo que habían perdido era volverse mucho, mucho menos de lo que eran. Y ese es el gancho. La cimentación está puesta. Tenemos la soledad, el silencio robado y el mar que espera su pago. Pero la verdadera maldad no residía en el mar, sino en la arena, porque la arena guardaba la memoria de un pacto antiguo, mucho más profundo que el de los objetos, una cosa que el oleaje no había traído, sino que había liberado. Y para entender eso, tienes que escuchar lo que pasó con los que intentaron devolver las promesas, los que intentaron romper el trato en el silencio de la madrugada. El mar nunca acepta devoluciones. La siguiente parte te mostrará lo que sucede cuando intentas revertir la amnesia, cuando intentas forzar el recuerdo de un dolor que ha sido limpiado. Escucha el sonido del mar. No es el sonido de las olas que rompen. Es el sonido de los miles de pactos silenciosos que se están arrastrando, acercándose a ti. Y en las noches de luna nueva, justo antes del amanecer, si te acercas demasiado a la orilla, puedes jurar que el agua no huele a sal, sino a un deseo olvidado. Y si te has quedado hasta aquí, es porque ya estás en la orilla. No te muevas. Algo viene por la marea, y ya sabe tu nombre. ¿Alguna vez te has despertado con la certeza helada de que lo que te prometieron ayer, aunque hermoso, jamás fue real? Y que esa certeza, en lugar de liberarte, te ata a un terror mucho más profundo. Piensa en eso mientras el sol empieza a caer, mientras el silencio se vuelve denso alrededor de tu casa.
Aquí, en esta playa olvidada de Guerrero en 1930, el silencio no era un vacío, era una capa gruesa, salada y pegajosa que se posaba sobre la garganta de todos los habitantes. En la primera parte hablamos de cómo el mar no devolvía solo objetos, sino promesas. Pero las promesas, querido amigo, tienen la costumbre de exigir un pago, y el pago aquí no era oro o trabajo, era algo mucho más íntimo, más estructural. Exigía la coherencia. Después de las primeras mareas de entrega, las que trajeron maderas finas que nadie había visto, sedas de colores que no existían en el mercado de Acapulco, y cristales pulidos que parecían guardar la luz de otros mundos, la gente empezó a cambiar. No de golpe, no con una sacudida, sino con la lentitud desesperante de un reloj que se detiene por la humedad. Recuerda, esta era gente de mar y tierra dura. Sabían dónde venían las tormentas, conocían la traición de la arena, pero no sabían nada de la traición que llega en forma de belleza inexplicable. La primera señal fue la apatía. Un pescador, Santos, que había dedicado su vida a echar la red antes del alba, simplemente dejó de hacerlo. Su bote se quedó anclado cerca de la orilla, pudriéndose en el agua turbia de la bahía. Cuando le preguntaban por qué no salía, Santos no respondía con excusas de salud o mala suerte. Respondía con una mirada vacía, dirigida a un punto justo detrás de quien le preguntaba, como si la verdadera conversación estuviera sucediendo en otro lugar. Él había encontrado una vez, anclada en una roca sumergida, una pequeña caja de madera oscura, sellada con brea. Dentro no había joyas ni dinero, solo había arena. Pero no era arena de esa playa. Era arena increíblemente fina, de un color gris metálico que brillaba bajo la luna. Cuando Santos tocaba esa arena, decían, sus ojos se ponían turbios y sus manos temblaban. Él juraba que esa arena olía a un puerto que nunca había visitado, a una música que no había escuchado. Esa es la naturaleza de la promesa arrastrada por el mar. No te da riqueza, te da el recuerdo de una riqueza que no te pertenece. Te da la nostalgia por una vida que nunca fue tuya, y eso, te lo aseguro, es un veneno mucho más eficaz que cualquier toxina. Te arranca del presente. El pueblo entero se transformó en una colección de sonámbulos que esperaban el próximo ciclo de la marea. Dejaron de reír fuerte, porque la risa parecía un acto de deslealtad hacia la inmensidad del océano que los estaba dotando de maravillas. Las conversaciones se hicieron susurros, siempre enfocadas en la orilla, en lo que podría venir. ¿Qué traería el mar esta vez? Una botella con un mensaje escrito en un idioma muerto, un trozo de tela que al tocarlo te hacía recordar la cara de alguien que no conocías. Piensa en el desgaste emocional que eso implica, tener que vivir cada día en función de una esperanza externa, ajena a tu esfuerzo. Es como si una memoria colectiva hubiera sido implantada, recordándoles constantemente que su vida real era insuficiente. Y en esa insuficiencia es donde se aloja el horror psicológico. Si estás sintiendo un escalofrío en la espalda mientras me escuchas, tal vez no sea por lo que estoy diciendo, sino porque te has dado cuenta de que tú también tienes promesas abandonadas, flotando cerca de tu propia orilla. Te invito a quedarte con esta historia hasta el final, a no dejarla a medias. Es importante que seamos testigos de este desdoblamiento, porque a veces la única forma de protegernos de una verdad es sabiendo exactamente cómo se disfraza. Si te interesa descifrar qué clase de fuerza oscura está operando en la quietud de la noche, considera suscribirte. Es un pacto silencioso, lo sé, pero el silencio es lo que mejor nos protege en estas narrativas. La humedad de Guerrero, ese calor pegajoso que nunca te abandona, empezó a sentirse como el peso de los sueños que nunca se cumplirían. Las mujeres,
Antes dedicadas al tejido y al cuidado de la huerta, comenzaron a pasar horas sentadas frente a la ventana. El sol de mediodía, abrasador, las encontraba quietas, mirando hacia el horizonte infinito, con los ojos secos. Había una mujer en particular, doña Clara, conocida por su vitalidad y por cantar mientras amasaba el nixtamal. Después de encontrar un pequeño espejo de mano tallado en lo que parecía ser hueso de ballena, ella dejó de cantar por completo. El espejo no reflejaba su rostro de manera clara. Siempre estaba ligeramente distorsionado, como si estuviera viendo su reflejo a través del agua agitada. Pero lo más inquietante es que, cuando se miraba, doña Clara no se veía a sí misma. Veía a una mujer diferente, más joven, vestida con ropas opulentas, que nunca había existido en ese pueblo. Y doña Clara empezó a hablar como esa mujer. De repente utilizaba palabras que nadie entendía, describía palacios de mármol y comidas que no se cultivaban en esa región. Cuando la gente del pueblo le preguntaba sobre ello, ella simplemente se tocaba el cabello y sonreía con una suficiencia que dolía. «Es que ustedes no lo entienden», decía. «Yo ya no pertenezco a este lugar. Mi vida real está allá, esperando que el mar me regrese a ella». ¿Te das cuenta de la atrocidad? La promesa del mar no era de prosperidad, sino de sustitución. La identidad real de estas personas estaba siendo erosionada y reemplazada por fantasmas de vidas perfectas, vidas que el mar había recogido de algún naufragio temporal y que ahora depositaba en sus mentes como parásitos. La confusión empezó a generar disputas. La gente comenzaba a recordar eventos que nunca sucedieron. Un hombre aseguraba que su esposa le había regalado un perro en 1925, un perro de raza pura que no existía en el trópico y que el perro había muerto en un accidente de carruaje, a pesar de que en el pueblo no había carruajes. La esposa lo negaba, por supuesto, pero al ver la convicción en sus ojos, ella empezaba a dudar de su propia memoria. ¿Y si de verdad existió ese perro? ¿Y si olvidé algo fundamental? La duda era la moneda de cambio. Si logras hacer que toda una comunidad dude de su historia reciente, de su pasado inmediato, entonces has abierto una puerta muy peligrosa. Has instalado el caos en la coherencia, y el mar, ese vasto, oscuro ser, se alimenta del caos. Los niños eran especialmente susceptibles, como siempre lo son. Ellos encontraban objetos pequeños, canicas que vibraban al tacto, conchas que susurraban nombres en un tono de voz familiar, figuritas de barro con una sonrisa perturbadora. Pero lo que hacían con esos objetos era lo verdaderamente aterrador. Se reunían en la parte más alejada de la playa, donde las olas rompían con más fuerza, y jugaban a un juego que solo ellos entendían. No jugaban a construir castillos de arena, jugaban a esperar. Se sentaban en semicírculo, con los ojos cerrados, en un silencio profundo, respirando el aire salino, y esperaban a que el mar les hablara. Si un adulto se acercaba, los niños abrían los ojos lentamente, como reptiles, y preguntaban con una seriedad impropia de su edad: ¿Ya te ha prometido algo el agua, abuelo? ¿O sigues en esta vida sin color? Esa pregunta, lanzada por un niño de 6 años con la autoridad de un oráculo, era suficiente para hacer que el corazón del adulto se encogiera. Y el adulto se iba, temeroso, porque la voz de los niños sonaba exactamente igual que el murmullo de las olas cuando retrocedían. El miedo ya no era a que llegara un huracán. El miedo era a la propia mente, a la posibilidad de que la personalidad no fuera más que una construcción frágil, fácilmente reemplazable por la siguiente promesa arrastrada por la marea. La gente empezó a evitar mirarse a los ojos por mucho tiempo. Por si acaso, veían en el reflejo del otro a ese extraño que el mar había invitado a ocupar su lugar. Se volvió crucial mantenerse ocupado, pero la apatía era una enfermedad contagiosa. El trabajo se hizo lento.
El mantenimiento de las casas decayó. Las fachadas de colores vivos se desvanecieron bajo el sol inmisericorde. La pintura se peló como piel muerta, revelando la madera oscura y desgastada debajo. El pueblo entero comenzó a tener el aspecto de algo que está siendo intencionalmente olvidado, desdibujado. Pero había algo que nunca dejaban de hacer: revisar la orilla. Cada amanecer, antes de que el sol pudiera calentar demasiado la arena, el pueblo entero, en fila silenciosa, caminaba por la playa. No buscaban peces o náufragos, buscaban la próxima pista, el siguiente fragmento de una vida que no les pertenecía, esperando que ese fragmento fuera el que finalmente justificara la renuncia a su propia existencia. La clave de este terror es la inevitabilidad. Sabían que el mar no dejaría de traer cosas y sabían que no podrían dejar de ir a buscarlas. Era una adicción silenciosa a la traición. La vida en el pueblo de Guerrero en 1930 se había convertido en un perpetuo estado de espera, una antesala a una felicidad que siempre estaba a una marea de distancia. Si te atreves a enfrentar la posibilidad de que la realidad sea maleable, que el horror no esté afuera sino implantado en tu memoria, entonces permíteme que te pida algo. Si al terminar esta historia sientes una necesidad urgente de revisar si todos los objetos de tu casa están donde deberían, si sientes una ligera punzada de duda sobre una conversación que tuviste ayer, comenta con una simple frase: yo lo escuché. Eso es suficiente. Y si conoces a alguien que está demasiado seguro de sus recuerdos, compártele esta historia. Quizás deban enfrentarla juntos, para no sentirse solos en la vigilancia. Lo que sucedía en Guerrero no era magia, era una colonización psicológica. El mar, al traer promesas de otros lugares, estaba vaciando a los habitantes de sus contenidos originales, preparando el terreno para algo mucho más grande, algo que la marea alta, aquella que arrastraba las promesas más jugosas y más oscuras, estaba a punto de entregar. Y esa entrega, que estaba programada para la noche más oscura del año, no iba a ser un trozo de madera fina o un espejo tallado. Iba a ser la realización física de aquello que habían estado esperando. El cambio completo, la disolución total de la identidad. Porque una vez que el mar te ofrece una vida mejor que la tuya, te está pidiendo permiso para tomar la tuya. Ellos lo sintieron esa noche, mientras el aire se volvía pesado y salado, y la luna era apenas una cicatriz en el cielo oscuro. Sintieron que el mar no estaba regresando, sino que estaba viniendo a cobrar, y que lo que venía no solo venía de las profundidades, sino también de ese rincón de la mente que habían dejado vacío, esperando la llegada de una promesa que jamás se cumpliría. Escucha el sonido de las olas ahora. ¿No te parece que están pronunciando tu nombre? ¿Alguna vez te has preguntado si el destino es solo la acumulación de silencios que decidiste ignorar? Que cada sombra que no miraste, cada susurro que atribuiste al viento, en realidad estaba escribiendo la última página de tu historia, una página que sabes, por el frío que te recorre la espalda ahora mismo, que no tendrá un final feliz. Aquí, en el clímax de Guerrero en 1930, ya no había necesidad de ignorar. La verdad era tan densa como la humedad que penetraba las paredes de adobe. La gente del pueblo, aquellos que habían recogido la extraña cosecha del mar, ya no dormía. Caminaban por las calles al mediodía con una parsimonia antinatural, sus ojos fijos en un punto que estaba más allá del horizonte, pero que sentían muy cerca, justo detrás del cráneo. La noche en que todo se detuvo no fue una noche de tormenta, sino una de quietud opresiva. El aire no se movía. Las palmeras se quedaron rígidas, como estatuas de sal, y el cielo se había teñido de un color verde sulfuroso que jamás se había visto. No había luna,
solo una inmensa negrura que hacía que la atmósfera pareciera física, como si pudieras cortarla con un cuchillo y sangraría un vapor pesado y salado. Los objetos que el mar había arrastrado, el espejo que reflejaba un rostro más joven y prometido, el reloj que marcaba la hora de la dicha que nunca llegó, el cofre con el olor a una tierra lejana. Todos esos talismanes de la desesperación estaban ahora calientes al tacto, vibrando suavemente en las manos de sus dueños. Eran imanes, no regalos, eran la carnada para la devolución. El que nos contó esta parte final, un hombre que se llamaba Ricardo y que había tenido el buen juicio o la simple fortuna de haber estado muy lejos esa semana crucial, juraba que el primer sonido no vino del mar, sino de la tierra. Fue un crujido seco, profundo, como si la corteza terrestre estuviera partiéndose justo debajo de la plaza. Y entonces vino la llamada. Si estás solo, te pido que escuches con mucha atención esto, porque el sonido que describió no se parecía a nada conocido. No era un rugido, ni un grito de sirena, ni el choque de un huracán. Era un silbido que no se podía silenciar, una nota única y sostenida que resonaba en el pecho de la gente, no en sus oídos. Era una frecuencia que desbloqueaba la memoria del deseo prohibido. Imagínate esto. Estás de pie en tu casa, en la oscuridad, y de repente un sonido que te atraviesa el esternón te recuerda exactamente aquello que perdiste, aquello que juraste recuperar, o aquello que nunca te atreviste a confesar que anhelabas. Y la voz de ese deseo, amplificada por el mar, te dice: ven, ahora es el momento de tenerlo. Los que habían aceptado las promesas se levantaron de sus hamacas al mismo tiempo. No se despidieron, no encendieron velas, simplemente se dirigieron a la playa, moviéndose con una cadencia hipnótica. Ricardo, escondido tras el marco de una puerta, sintió que sus propios músculos querían obedecer, a pesar de que él no había tomado nada de la arena. El pánico que sentía era la única cosa que lo anclaba a la realidad, una realidad que se desdibujaba con cada paso que daban sus vecinos hacia la orilla. Los que llevaban el metal brillante, pensando que era oro, caminaban con la avidez del codicioso. Los que portaban las botellas con mensajes, pensando que era la llave a un amor perdido, caminaban con la languidez del romántico. Pero todos caminaban hacia el mismo punto, hacia un solo parche en el agua donde el oleaje era negro, aceitoso, y emitía un brillo bioluminiscente enfermo, como si estuviera encendido desde adentro por un fuego frío. Y aquí viene el escalofrío que te obligará a mirar a tu alrededor, a preguntarte si la ventana está cerrada, si la puerta tiene pestillo. Si tienes el valor de acompañarnos hasta el final de este relato y quieres saber qué pasó con esos cuerpos, considera si es mejor quedarse aquí en la oscuridad, sabiendo que ya no podrás desver lo que está por llegar. Si decides seguir, te pido que te mantengas en silencio. Un pacto. Llegaron a la orilla. El agua, normalmente cálida en Guerrero, se sintió como una cuchilla de hielo. Cuando las primeras personas entraron, la ilusión se rompió, no para nosotros, sino para ellos. Ricardo dijo que lo que vio en el rostro de la primera mujer que se sumergió, una mujer que sostenía una pequeña figura de madera, prometiendo fertilidad y vida, no fue miedo. Fue una realización devastadora. Era la conciencia brutal de que lo que había tocado y guardado no era su deseo, sino un ancla, un grillete forjado con su propia debilidad. El deseo era el pago, y el mar venía a cobrar la deuda completa. El cuerpo, el alma y el recuerdo. Cuando esa mujer tocó el agua, la figura de madera que sostenía no flotó ni se hundió. Simplemente se deshizo, se pulverizó en la espuma negra, dejando solo un rastro de ceniza en su palma. Ella abrió la boca, no para gritar, sino para inhalar el agua, y en ese instante su silueta se estiró. No se ahogó, se convirtió en parte del oleaje.
Su forma humana se disolvió en filamentos oscuros que se mezclaron con el movimiento perpetuo del mar. Y así fue, uno por uno. El reloj que prometía recuperar el tiempo perdido se detuvo permanentemente, su tic-tac reemplazado por el sonido del agua entrando en los pulmones del hombre que lo cargaba. El espejo, que prometía la juventud eterna, se rompió en 1.000.000 de fragmentos microscópicos al contacto con la marea, y la persona que lo sostenía se volvió transparente, una mera lámina de agua reflejando la negrura. No hubo resistencia. El mar de 1930 no arrastró a nadie. La gente caminó hacia él voluntariamente, impulsada por un pacto que habían sellado en su soledad. El clímax no fue un ruido de destrucción, sino una anulación silenciosa. El pueblo, que había albergado a más de 100 almas en su desesperación, vio a casi la mitad de su gente desaparecer en ese parche de agua luminosa y viscosa. No eran ahogados, eran transformados en el motor de la promesa marina, eran el combustible de un motor que nunca se detenía. Ricardo nos habló de la quietud que siguió, una quietud tan densa que era difícil respirar. Cuando el sol salió, un sol que parecía tener vergüenza de iluminar lo que había ocurrido, la playa estaba inmaculada. La arena estaba pulcra, peinada por la resaca final. No había huellas, no había objetos extraños, no había cuerpos, solo el olor, un olor acre y metálico que persistía, como si el mar hubiera regurgitado todo el óxido del deseo humano. El pueblo de Guerrero nunca se recuperó de esa noche. Los sobrevivientes, los que habían sido escépticos o demasiado afortunados para no estar en la playa, quedaron marcados por una complicidad impuesta. Vivían con el conocimiento de que sus vecinos no estaban muertos, sino que formaban parte de una inmensidad oscura que respiraba a pocos metros de sus casas. La gente dejó de mirar el mar, lo evitaban, incluso el simple reflejo de la luz en la superficie. Pero eso no era suficiente, porque el mar, el verdadero monstruo de esta historia, había demostrado que no necesitaba subir a tierra para ejercer su poder. Solo necesitaba que bajara tu guardia, que desearas algo con demasiada intensidad. Los pocos que se quedaron, los abuelos de las familias que aún viven en esa zona, desarrollaron rituales extraños. Nunca usaban sal para cocinar, nunca pescaban cerca de la orilla, y lo más perturbador de todo, siempre dejaban una puerta abierta, mirando hacia el interior de la casa, para que si la llamada volvía, pudiera pasar de largo sin encontrar resistencia. Era una ofrenda de vacío, un reconocimiento de que no tenían nada que el mar pudiera desear. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda para ti, para mí, para cualquiera que esté escuchando esto en la comodidad de la noche. Porque Guerrero 1930 no es solo una fecha y un lugar, es un patrón. Es un recordatorio de que las promesas que no nos ganamos con esfuerzo, las soluciones que aparecen de forma demasiado conveniente en momentos de desesperación, siempre tienen un precio oculto. Piensa en esos momentos en tu vida donde sentiste que algo demasiado bueno te había caído del cielo. Una oportunidad laboral que resolvió todos tus problemas financieros de golpe. Un amor repentino que te llenó el vacío, pero que te pidió algo inmenso a cambio de esa plenitud. Un secreto que te fue revelado y que te dio poder, pero que ahora te condena al silencio. Las promesas de 1930 no eran únicas para esa playa. El mar, esa entidad que es más antigua que la memoria humana, sigue arrastrando sus obsequios a las costas de nuestras vidas. A veces disfrazados de tecnología, de fama o de simple y peligrosa tranquilidad. Lo que realmente aterrorizó a Ricardo, y lo que me aterra a mí al contarte esto, no es la gente que se perdió, sino la huella que dejaron. Él decía que, incluso años después, si caminabas por la playa en la hora muerta, cuando el mar está en su reflujo máximo,
podías ver los contornos. No eran cuerpos, sino la leve distorsión del aire, como un espejismo invertido. Siluetas que parecían intentar salir del agua, fracasando una y otra vez, porque su deseo, su promesa, seguía sujetándolos al fondo. Eran la marea misma. Y si te atreves a mirar muy de cerca la espuma que el mar arroja en cualquier playa, en cualquier momento, verás que no siempre es blanca. A veces tiene matices oscuros, casi violetas, y un brillo sutil, un brillo que te recuerda a ese fuego frío que se llevó a la mitad de un pueblo de Guerrero hace casi un siglo. La historia termina aquí, pero la lección no. La lección es que a veces, cuando la vida se siente demasiado fácil, cuando una solución aparece de la nada para resolver un dolor muy profundo, es porque esa solución no vino de la tierra, vino del agua. Y el mar siempre cobra sus deudas. Si sientes que el aire se ha vuelto pesado, o que escuchaste un sonido justo ahora, o si la descripción de esa quietud te recordó algo que viviste en el silencio de tu propia casa, escríbelo. Di, no estoy solo, para que sepamos cuántos estamos atrapados en esta historia, y compártela con alguien que sabes que está demasiado cerca de la orilla, alguien que tiene un deseo demasiado grande para su propio bien. Pero sobre todo, recuerda esto. El mar nunca olvida lo que se llevó. Y esta noche, si te acercas demasiado a la ventana, podrías jurar que el rumor de las olas te susurra el nombre de la promesa que estás esperando. No te muevas, está escuchando, mira detrás de ti, siempre hay algo observando desde el otro lado del pasillo. El silencio es la única cosa que el mar no puede arrastrar, pero ¿cuánto silencio te queda?